Y vamos a seguir ese tema liberándonos. Oiga bien, liberándonos de ataduras y maldiciones. Muchos de nosotros desconocemos qué traemos del pasado. Y les recalco, entienda bien algo. No quiere decir que usted esté en pecado, que esté condenado, que se vaya al infierno. No. Pero sí tenemos que identificar qué no me deja progresar, qué no me deja ser feliz, qué no me deja tener una familia como corresponde, de dónde viene, dónde comenzó, dónde se inició esa manera. Pero notaba ciertas diferencias, pero no sabía cómo encontrarlas ni cómo salir de ellas. Pero el Espíritu Santo, a través de su bendita palabra, nos revela qué hay. Y a veces pensamos que liberación es cuando expulsamos demonios fuerte, cuando vemos que una persona hace escándalo, hace ciertas cosas, eso es necesario. Y cuando ya no se experimenta esto, ¿qué pasa? Yo lo he escuchado. No salieron más, un momentico, no se pudo. Resulta que no, hay algo que impide, hay algo que estanca, que frena, para que la persona esté en ese estado que Dios quiere. Ya se echaron fuera los demonios que habían en ese cuerpo, salieron en el nombre de Jesús. Ahora hay algo que viene desde atrás. Dice la Biblia aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Leámoslo al tiempo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo tiene mi hermana? 2 Corintios 3, 17 y 18. ¿Ya lo encontró? Bueno, okay, despacio. Dice, porque el Señor, pónganle cuidado a lo que dice, porque el Señor es Espíritu. Eso lo entendemos y sabemos que es así. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros, o sea, todos nosotros, el que está a través de las pantallas, los que están presentes, este servidor dice, por tanto, nosotros todos, oiga, no dice uno solo, todos los que creemos, los que confiamos, los que le recibimos, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, oiga, mirándolo cara a cara a Él, mirándolo como, hace una comparación de un espejo. Bueno, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Padre eterno, te pedimos que tú hoy nos quites todo aquello que nos deja conocer la verdad y saber qué nos impide en determinadas áreas tener claridad, felicidad, gozo, prosperidad, armonía, unidad de familia. Señor, hemos orado, ayunado, hemos asistido, pero desconocemos cuál es y qué es lo que hay en nosotros. Sino también clamamos a ti para que podamos proceder a ese paso, para poder avanzar y para poder, Señor, usar la armadura divina para deshacernos de todo plan del maligno. Muchas personas, Dios del cielo, están atrapadas en un estancamiento económico, familiar, enfermedades, muertes, accidentes. Señor, tantas situaciones que hay, ataduras como, Señor, de idolatría por seres queridos, de Dios del cielo, de tantas cosas, Señor, que hemos practicado, que hemos hecho, que no las hemos anulado ni las hemos cancelado. Señor, cuántos, Padre Celestial, confundidos, engañados, ataduras que no nos dejan escudriñar la palabra, que no nos dejan ayunar, orar, que no nos dejan creer. Señor, se tienen que romper en esta hora
en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, para que andemos en la voluntad tuya y obedezcamos a la verdad, como está escrito. Ábrenos los sentidos espirituales, quítanos toda ceguera y sordera, que tengamos la luz tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanas, y los que están a través de las redes sociales, tomen allí, pónganse cómodos. Bien, hermano, mire que la Biblia dice acá, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si nosotros tenemos al Señor, a Jesús de Nazaret, si tenemos su palabra, tenemos que estar libres. ¿Libres de qué? Libres de tantas cosas que experimentamos. No vamos a hablar allí de que usted está condenado, de que usted va para el infierno. No. Miremos por un instante. Viene usted de una familia de alcohol, de cigarrillo, de adulterio, de fornicación, de contiendas, enemistades. Bueno, hay muchas, usted me podrá mencionar una lista larga. ¿Por qué no hemos salido de allí? ¿Por qué no hemos sido libres? ¿Por qué no hemos visto el cambio? Posiblemente usted y yo no estamos practicando nada de esto, pero nuestros seres queridos se está manifestando esa condición. Yo les contaba la semana anterior dónde comenzó mi vida de alcohol. La raíz estaba desde niño. ¿Quién me la inculcó? Pues precisamente allí en mi casa. Y no les quiero volver a repetir todo, pero mire que tenemos que revisarnos qué hay, qué pasa, qué sucede, para tomar acciones, para romper, anular. Entonces dice, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Yo tengo que tener libertad para orar, libertad para romper, cortar esa maldición, libertad para entender la palabra. El enemigo coloca ataduras. Usted puede ir a la iglesia, usted puede asistir a centros bíblicos, puede asistir a diferentes enseñanzas y seminarios, pero mientras ese espíritu inmundo le coloque ceguera, sordera, y no tenga libertad para entender la palabra, de nada le va a servir. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted está equivocado? No. Tenemos que tener libertad, sanidad, para que la palabra la reciba, para que me sea ministrada, me sea reflejada lo que el Señor quiere que yo entienda y comprenda. Coloco un ejemplo, el caso del alcohol. Mi vida la llevé en esa condición hasta cierto punto. Pero cuando estaba en el mundo, no tenía el Espíritu Santo dentro de mí. No estaba Cristo dentro de mí. Yo pensaba que con asistir a un templo era suficiente. Y mire, tan simpático. En el colegio, en cierto nivel educativo, de primaria y secundaria, había una materia que enseñaba religión. Y en cierto tiempo del que transcurrió esto, nos invitaban a llevar la Biblia. Pero era abrir en tal punto y medio, listo. Pero no había una enseñanza, no había una administración. Y en mi casa hubo una Biblia. Yo no sé si todavía estará, existirá o no. O la botaron, la cambiaron, o la empeñaron, la vendieron. Pero de nada, porque nunca la consultamos, nadie nos orientó a conocerla, y mire todo lo que vivimos. Pero cuando el Espíritu Santo entró a mi vida, cuando el Espíritu Santo vino a darme libertad, ¿sí?, me reveló que no era bueno, que no era agradable el alcohol, que traía una atadura,
que traía una maldición, que traía un problema. Pero eso lo traía de cuna, lo traía de infante, lo traía allí desde mi casa, porque como les dije anteriormente, 2 tiempos que celebraban allí, Semana Santa y diciembre, el desayuno era una copa de vino. Mire, tan tremendo. ¿Por dónde comenzó? ¿Por dónde el diablo nos condujo y nos llevó a ese estado vergonzoso y triste? Pero cuando Jesucristo entró a mi vida, vino a mi corazón y dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, oiga. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allá está, y el Espíritu estaba conmigo, y el Espíritu me llevó a la palabra, el Espíritu me ministró, el Espíritu me enseñó, el Espíritu me hizo ver en qué condición estaba, y Él me sacó, me libertó, me sanó de esa atadura hasta el día de hoy, y le doy gracias a mi Creador, a mi Salvador. Entonces mire, por eso es que usted tiene que revisarse qué ataduras estamos trayendo para liberarnos. Fui libre de esa maldición cuando el Espíritu Santo me habla, cuando el Espíritu Santo me lleva la palabra, cuando el Espíritu Santo me dice en qué estoy, y cuando yo mismo también me dispongo para anular, cancelar y obedecerle al Señor lo que Él me estaba enseñando. A veces las personas, el creyente, sí, tenemos una mala costumbre. No sabemos escuchar la voz de Dios. Y el diablo, cuando me despierta para escuchar algo, es para ponerme en contra de la palabra y del predicador. Ah, es que quiere imponer, es que quiere decir, es que no sé qué más. Sí, pero cuando el Espíritu Santo está hablando y yo le pongo atención, digo, tiene razón, dice la verdad, está en lo cierto. Entonces, cuando usted es iluminado con la palabra de Dios, empieza a ver lo malo y renuncia, como le estoy comentando el testimonio mío. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra, entonces ahí nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo nos está revelando qué es lo que le desagrada a Dios, qué es lo que no nos deja bendición. Déjenme decirles algo y abro un pequeño paréntesis. Por causa de lo que estamos hablando del licor, ¿cuántas familias se han perdido? ¿Cuántas empresas han fracasado? ¿Cuánta ruina y enfermedad ha venido por ese motivo? Pérdidas de herencias, hasta de la misma familia físicamente, por accidentes. Y el enemigo no está, ¿sí? O el carro se estrella, perdió el control del volante. ¿Por causa de qué fue? Del alcohol, de ese enemigo. Entonces mire que usted empieza a ver lo malo, ¿sí? Entonces, por la sangre de Cristo y la palabra, ¿sí?, que tenemos, la palabra que nos revela, vamos a conocer muchas cosas que desconocemos en la parte espiritual y personal. Todo tipo de conexión maligna, ¿sí? Todo tipo de conexión del pasado es lo que el enemigo quiere venir a causar daño, a causar problemas, a causar dificultades. De esa forma, ¿sí?, pura, limpia y por fe, oiga, de esta forma, ¿cuál? La palabra. ¿De esta forma qué? De conocer al Señor. ¿De esta forma qué? De confiar en Él. ¿Sí? De esa forma pura, limpia. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos perdonó, nos limpió, nos transformó, nos renovó. Mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, todos nosotros mirando a cara descubierta, ¿a quién? A Jesús. La palabra dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Siempre nos ha motivado el Señor y nos ha enseñado, y aquí lo dice, y les digo, mirémonos a través del espejo del Espíritu Santo para que Él nos ministre
¿Qué hay en nosotros que nos enseña que nos tiene cautivos, oprimidos, atrapados? Aquí dice, mire, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Cuando miramos al espejo del Espíritu Santo, somos transformados en esas áreas que nosotros no podemos salir humanamente, que no podemos escapar. ¿Cuántas personas que han estado en el trago, en el alcohol, en cantidad de situaciones dicen, quiero salir, quiero ser libre, no quiero volver a continuar esa condición, pero no puedo? Yo escuché a un profesional del derecho, un abogado, hace años. Fumaba, ya falleció por causa precisamente de la nicotina. Era un docente también, tenía un buen cargo, creo que era especializado en la parte penal, algo así, bueno, no me acuerdo, bueno, tenía un gran cargo y era profesor, muy amigo nuestro. Y lo veía uno siempre con un cigarrillo, fumando, fumando, fumando. Le decíamos, ¿por qué? Yo no puedo salir, yo quisiera, pero no puedo. ¿Sí ven? No puedo. Y murió, por decirlo de esa manera, con su cigarrillo en la mano. Entonces, ¿qué había allí? Una atadura, una maldición. Nadie lo condujo, nadie lo llevó a la liberación, a la sanidad. Y él tampoco se prestaba para que se hiciera, porque era medio persona que no estaba firmemente en las cosas de Dios, ni tampoco en esto. Yo hablo de un familiar también, abogado, cercano a nosotros. El trago y la grasa, adicto. Murió en el trago y en la grasa. Murió. ¿Cómo así que en la grasa? Sí, porque consumía todo lo que tuviera bastante colesterol. Y se le avisaba. Nosotros le decíamos, mira, mi hermano, busca así. Sí, 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 oren por mí. Eso, esa es la respuesta. Mira, esto. Ayúdenme a esto. Oran, pero él no quería disponerse. Entonces hay una atadura. Entonces dice, de esta forma pura, limpia y por fe queda libre para siempre de esa opresión. Entonces mire que si nosotros creemos en el Señor, lo tenemos a Él, ¿sí? Que Él es limpio, Él es puro, vamos nosotros disponernos. No podemos encomendarle la tarea a otro. No podemos delegar a los demás a que hagan el trabajo por mí. Obvio que la ayuda viene primeramente de Dios y segundo, la iglesia, los hermanos, pero el interesado, la persona necesitada, tiene que dar ese paso. Yo di el paso cuando el Señor me reveló de aquella maldición que traía desde cuna. No le llamé a los demás, ni le dije a la pastora, mira, mi amor, pelea por mí esto y hágalo. No le dije a los pastores, no le dije a la congregación. En esa época, cuando el Señor me liberó, no conocía del Evangelio plenamente. Estaba dando los primeros pasos de conocer al Salvador. No era pastor, pero el Espíritu Santo ya me estaba revelando. Se cumple lo que dice. Sí, somos transformados de gloria en gloria. Eso lo hace Jesús. Y eso hoy lo entiendo claramente. ¿Quién hizo esa obra? No fue el ser humano. Él, dice, me transformó. ¿Sí? De la misma manera, ¿sí? Dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor fue el que hizo la obra. El Espíritu del Señor fue el que me enseñó. El Espíritu del Señor fue el que me transformó. Entonces, mire cuántas cosas nosotros tenemos que hacer. Y a veces le pedimos a los demás, cambie. Salga de ese mundo equivocado, de ese mundo errado, de ese mundo de confusión. ¿Por qué no deja tal cosa? Y aún más, en el creyente. Pensamos que porque ya un día abrieron su boca, aceptaron a Jesús, ¿sí? Le recibieron como Señor y Salvador,
ya quedaron libres. No, no. Hay muchas ataduras en su vida. Hay muchas raíces que están causando daño. Cuando usted observe a alguien, ponga la atención a esta parte, que quiere cambiar y no puede, oiga, y estamos hablando especialmente del creyente. A veces allá afuera uno dice, cuando uno conoce al Señor, yo quiero cambiar, quiero salir, pero al día siguiente sigue. Pero cuando el creyente ya, ahí es cuando tenemos que prestarle atención porque hay un problema. Y ese problema viene de algún lugar, de algún punto. Y toca conocer de dónde nació, de dónde proviene, para que sea libre, para que sea desatado o desatada. Cuando usted observa que alguien que quiere cambiar y no puede, es porque su vida negativa está protegida por esos espíritus malignos, oiga. ¿Cuántas personas vienen? ¿Sí? A los caminos del Señor. Están un tiempo, se vuelven a ese estado en el cual estaban. Pero si estuvo en la iglesia, pero he orado y no ha cambiado. Pero entonces nos toca con cuidado. Eso es como en un enfermo. Tuvo una gravedad. Llegó al médico. ¿Sí? Le prestaron las atenciones respectivas, la curación, el suero, todo lo que le dieron. Pero salió, pero no se le ve recuperación. No se le ve estabilidad. No se le ve cambio. Como dicen hoy en día los médicos, vuelven y lo revisan, hay una bacteria que no lo deja libre. Una bacteria, ¿se ha escuchado eso? Aquí hay una bacteria espiritual que no lo suelta. Hay una bacteria que le impide tener claridad. Entonces, como hacen en los diferentes centros de salud, ya toca tomar muestras de sangre. Toca tomar, sí, otra serie de ¿cómo se llama? De exámenes para conocer en dónde está la raíz de esa enfermedad. Asimismo es en la parte espiritual que nos toca a nosotros llevar a cabo lo mismo. Vamos a ver en dónde se encuentra esa área que no le está dejando avanzar. Podemos entrar a su interior, desconocemos. Entonces toca hacer exámenes de laboratorio profundos y todas las medidas. Entonces dice, ¿sí? Y está protegida por esos espíritus malignos. Entonces tenemos que mirar qué espíritu maligno o qué bacteria le está obstaculizando ese cambio. Que le impidan cambiar, aunque la persona quisiera humanamente cambiar y haga promesas, nunca podrá lograrlo. ¿Cuántas personas vienen, se arrepienten y hacen un compromiso con Dios, pero no lo logran? Hasta que no se rompa, no se corte esa maldición que le está causando daño a esos seres humanos. Se disponen, desean, anhelan, y en eso cometemos nosotros muchas equivocaciones, muchos errores, los líderes espirituales. Nos sucede como a Elí, cuando fue allí la mamá de Samuel. ¿Cómo se llamaba ella? Ana. A pedirle a Dios que le concediera lo que ella anhelaba, un hijo. Y el sacerdote Elí la juzgó, la tomó por embriagada, borracha. ¿Sí? Lo peor. Y así nosotros a veces hacemos lo mismo. La persona viene mal. No, no, que usted está en pecado. Bueno, ¿y cuál es el pecado? ¿Por qué no la liberamos? ¿Y cuál es la atadura? La raíz, la bacteria. Y mire lo que dice, lo que entendemos, lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Hay demonios, espíritus malignos, que impiden el cambio. Espíritus malignos. Tenemos que identificarlo cuál es, ¿sí?
aunque la persona quiera humanamente cambiar y haga promesas. Hemos escuchado, por ejemplo, en el área económica o en la salud, bueno, lo que sea, o el hogar. Personas hacen promesas con Dios. Señor, por ese caso, voy a sembrar X cantidad de dinero por tal cosa. Voy a sembrar por tal otra. Voy a sembrar por aquello. Y no lo logran. No se ve. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La persona no tenía fe. ¿No era la cantidad aceptada por Dios? ¿Lo hizo porque otros le indicaron? Porque lo hemos escuchado y sabemos que eso ha pasado. Entonces, si ve que la persona siembra, si la persona ora, si la persona hace promesas y no logra lo que anhela y ha agotado, como dice, los recursos, tiene uno que ir a la presencia del Señor y preguntarle, ¿qué me impide? ¿Qué me estanca? ¿Qué me frena? Que venga esa bendición. ¿Cuáles son esos demonios que impiden? ¿Cuáles son esos demonios que me transmitieron? Esos demonios que se apoderaron de mi vida y no me quieren dejar crecer. Tengo que ir al Espíritu Santo y entrar en ayuno y oración y Él nos va a revelar, nos va a ministrar, nos va a enseñar. Déjeme decirle, todo esto que estoy enseñando, el Señor me lo ha revelado y me ha liberado de muchas cosas a través del ayuno y de la oración, escuchando la palabra. No puedo venir aquí, esto salió de mi conocimiento, esto yo me lo estudié, me lo aprendí ya. No, el Espíritu Santo me fue dando. Y cada vez que tengo la oportunidad de volver a repasar la palabra, de escudriñarla y de pedirle que me muestre, algo nuevo sale, algo nuevo hay. Y encuentra uno la respuesta en Dios. Entonces vemos lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Entonces dése cuenta, si usted analiza cuidadosamente ese versículo, conoceréis la verdad, Juan 8:32, lo lee cuidadosamente, le pide al Espíritu Santo que le ministre, nos da a entender que cuando yo estudio la palabra, cuando yo la analizo, cuando yo persisto, cuando yo la tomo parte de mi alimentación y de mi vida, muchas cosas Dios me va a revelar, me va a hacer entender y voy a ser libre. Conoceréis la verdad y ella nos hace libres. Libres. Vuelvo nuevamente al testimonio mío, el alcohol. A mí no me hizo libre fue el matrimonio. A mí no me hizo libre mi esposa, y nunca me lo dijo, mijito, si no deja el trago, nos separamos. O eso, no. A mí no me hizo libre la congregación, la iglesia. No. A mí no me hizo libre mi familia. No. Quien me libertó se llama Dios a través del Salvador Jesús de Nazaret y el poder del Espíritu Santo. Porque esa decisión me la dio Él, me condujo a ella y dije, no más licor, no más trago, se entierra, se sepulta, lo que hay en mi casa se anula hasta el día de hoy. Entonces se cumple lo que la Biblia dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué es conocerla? Cuando yo la estudio, la inspecciono, la analizo, le pido al Espíritu Santo, me dé revelación de ella, me da entendimiento, claridad y puedo proceder a hacerlo voluntariamente. ¿Cuántas personas que están en el trago, mientras no les sea revelado, no les sea mostrado por el Espíritu Santo, ahí siguen toda la vida en lo mismo? Entonces tenemos nosotros que cambiar la oración y pedirle, Señor, dale ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de revelación de lo tuyo, para que sean libres, para que te conozcan a ti y para que salgan de esa condición en la cual han andado y han vivido por tantos años. Y si hay una raíz de maldición ancestral, regional, territorial, que se corte, que se anule,
que se cancela en ese instante. Entonces, mire, hermano, cuántas cosas, ¿sí? Entonces, así nosotros queramos cambiarla, no vamos a poder hacerlo. Nunca podrá lograrlo por sí mismo una persona. Es por eso que no se puede jugar con el pecado. No se puede jugar con la tentación. Volvemos nuevamente al caso de, bueno, termina acá. Es por eso que no se puede jugar con el pecado y con las ataduras. Oiga, no podemos jugar con las ataduras. Jesucristo nos dio la palabra, nos dio la verdad, nos dio a entender claro. La iluminación de la palabra nos da fuerza para poder vencer y autoridad en el nombre de Jesucristo para ser libres de toda opresión. Así nuestra vida es transformada por la verdad en Cristo para siempre y por siempre. Entonces, ¿qué les quería comentar? Dice, no se puede jugar con el pecado. Y uno a veces piensa, no, mire, tómese un traguito. Eso es jugar con el pecado. No le va a pasar nada. No va a suceder nada. No se va a perder. No se va a ir al infierno por un traguito. ¿Cuántos utilizan un argumento que porque no tiene mucho alcohol, que porque es de consagrar, que porque es de no sé qué más, que porque es de lo otro, y así son los medios que el enemigo tiene para confundirnos? Otro es, no, estamos en una fiesta, en una reunión familiar y tenemos que celebrar. ¿Y qué es lo primero para celebrar? El licor, el alcohol. Estamos jugando con el pecado, estamos jugando con la atadura, estamos jugando con la maldición, estamos jugando con lo que el enemigo quiere que yo caiga y me atrape en ella para mantenerme cautivo toda la vida. Vamos a probar en nuestra casa, en nuestro hogar, que ingrese lo que es pecado. Oiga, no podemos jugar con el pecado. No podemos permitir, sí, traiga el licor que quiera, hágase fiesta, yo no bebo, pero los demás sí. No, en mi casa, y me refiero a todos, no podemos permitir que se practique, que se viva, que se acolite, que se celebre con trago cualquier clase de reunión. ¿Sí ven? Porque somos nosotros los que jugamos con él. No, el adulterio. Yo no puedo, no, un momentico, el adulterio me dice el Señor en su palabra que los adúlteros no ingresarán al reino. Yo tengo que prohibirlo y tengo que vivirlo. No puedo practicarlo. No, que la fornicación allí, tampoco. Eso es jugar con el pecado. Y una cantidad de cosas más. Usted mira, pastor, usted siempre habla de lo mismo, exagerado. No. Vemos a diario toda esta clase de situaciones. Familias divididas por el trago, por una economía estancada, por enfermedades, por maldiciones generacionales, bueno, por tantas cosas. Por eso se llama nuestro tema liberándonos de ataduras y maldiciones. Entonces, no hay fuerza humana que nos pueda dar la libertad. Escuche bien, no hay un lugar, no hay un centro de rehabilitación, no hay un centro de cambio, no hay una institución de salud, no hay un lugar especial que nos pueda sacar de donde estamos cautivos. Humanamente me refiero, humanamente. Pero en Cristo Jesús sí hay cambio, sanidad, restauración, renovación. Humanamente no, no hay fuerza humana. Cuidado. A veces los líderes espirituales utilizamos un medio y es que va a llegar el evangelista tal, el predicador tal, va a llegar fulano, va a llegar sutano, va a llegar la persona tal que trae una gran unción
que trae un gran poder, que trae una gran revelación, que hemos usado por Dios, y ponemos la mirada en el hombre. Poner la mirada donde no está Cristo Jesús. Y traemos toda clase de enfermos, traemos toda clase de ataduras. Pero si la persona no se decide, no tiene ese encuentro claro, ese encuentro genuino con Dios, y de verdad toma esa decisión, de nada le sirve. ¿Sí? No, esas campañas, no. Dios hace la obra así. Pero ¿cuántos salen, sí, medio liberados y siguen en la misma condición o peor? ¿Cuántos quedan? Si es bueno, si es agradable. Hay muchas personas usadas por Dios. Hay muchas personas que el Señor las usa, no digo que no. Para eso nos ha colocado como instrumentos. Pero tenemos que tener cuidado, cuidado. Entonces, por lo general, el ser humano trata de esconder su verdadera identidad. E inclusive muchos no saben ni quiénes son. Personas aquí son liberadas y mañana siguen lo mismo. ¿Y qué pasó? Yo he escuchado liberaciones que hemos hecho. Al día siguiente, ¿dónde estuve? ¿Cómo se llama? ¿Quién fue? Porque el enemigo coloca embotamiento, oscuridad, ceguera, impedimento. Entonces, ese espíritu inmundo que tapa la verdad, hay que desenmascararlo, hay que echarlo fuera, pero toca con la autoridad del Señor, toca por medio de su bendita, gloriosa y poderosa palabra, toca por medio de la sangre del Cordero. Por eso la Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, para que otro ser humano quede sano. Sí. Ese es un medio que el enemigo coloca para que usted y yo no tomemos la autoridad ni el carácter como Jesús nos lo ha enseñado, para que él se vaya fuera, para que él salga, para que se rompa ligaduras, maldiciones. Eso es el enemigo, coloca susto, terror. Yo he escuchado, mis personas, no, a mí no me diga eso. A mí ni me hablen de liberación, ni me hablen de que no, eso no es conmigo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque el enemigo sabe y conoce bien que si usted, a través de la palabra, a través de la verdad, si lo expulsa, lo anula, él sale derrotado. Entonces, por eso la función de él es colocar confusión, duda. Y muchas personas se quedan, no, así estoy bien. Hay una persona que lleva años, el Señor nos permitió que llegara el Evangelio a ella hace años, por una situación de hogar, de familia, de pecado, de adulterio. No se pudo congregar con nosotros por la distancia, pero asistió a otras iglesias y allá nunca le enseñaron guerra, batalla espiritual. Nunca la instruyeron, la capacitaron a la luz de la palabra que tiene que echar fuera el demonio. Y lo he escuchado de ella cuando uno llega, empieza a hablar. No, es el que tiene que ser libre, es el que tiene que salir de esto, es el que no sé qué, dice. Pero si él no conoce cómo romper esas ataduras y la cónyuge o el cónyuge no ayuda, peor. Entonces, mire que nosotros tenemos que tomar decisiones muy claras, muy precisas. Y hay personas que no saben ni lo que hacen. Hemos liberado personas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Sí, mire. Porque el enemigo los tenía confundidos, engañados. Entonces, otros tratan de hacer muchos esfuerzos humanos y hasta religiosos. Hemos visto, ustedes los han podido observar, cuántas personas quieren salir de un problema, y vemos en la época de Semana Santa a muchos haciendo algo que no nos manda el Señor.
¿Cuántos caminan de rodillas? Se rompen, se raspan por querer hacer algo terrenal y no divino. ¿Cuántos se latigan? ¿Cuántos quieren cargar una cruz, sí? Y que otro por detrás lo esté latigando, que sus espaldas se rompan. Entonces son cultos religiosos que no son aprobados por Dios y que no van a cambiar a esa persona si no le entrega su vida al Señor, si no le busca a Él, si no decide obedecerle a la palabra, no a los demás. Entonces hacen muchos esfuerzos humanos y se les ve la misma condición. Así sucede muchas veces con el creyente. Hacen cosas humanas. Pero si yo no le creo a la palabra, si no confío en el Señor, si no dependo de ella, no va a suceder nada. Para que se logre la gloria, las maravillas, la grandeza de Dios, yo tengo que depender de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, del poder del Señor. Entonces dice, y hasta culto religioso, para cambiar, y no pueden, porque las ataduras espirituales no las quitan la religión ni el sentimentalismo. Oiga, una atadura no me la quita el estar aquí presente, sentado, medio escuchando, ¿sí? Tampoco me la quita un sentimiento, ay, no sé qué más por amor a mi esposa, a mis hijos, no. Se la quita Cristo a hacer su voluntad, a seguir su palabra y a vencer. Ahí sale. Esa, mire, y ustedes me escucharán y van a tener siempre esto. Si usted y yo no entendemos la palabra como tal, si no nos apropiamos de ella, si no dependemos de ella, de nada le sirve consultar, escuchar cantidad de predicadores, ¿sí? Van a una iglesia, van a otro templo, colocan la televisión, colocan el internet, colocan YouTube, colocan las diferentes redes sociales, pero usted mira al uno, usted mira al otro, usted mira a fulano, pero no vio el resultado, no vio el cambio. ¿Por qué? Porque la palabra no está dentro de nosotros, porque la palabra no está haciendo efecto en mí porque la estoy rechazando, porque la estoy anulando. Tengo la mirada puesta en el hombre, tengo la mirada puesta en los demás y no en Cristo Jesús de Nazaret. Es que fulano, sutano, uy, es un tremendo predicador, un hombre usado por Dios. ¿Y usted por qué no es libre? ¿Y usted por qué no sabe la condición en que anda? ¿Y por qué no ve el cambio? Si ese hombre, ese predicador, como usted dice, es tremendo instrumento de Dios. Porque usted está mirando primero lo terrenal y después lo divino. Recuerde bien lo que dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios. Búsquelo a él primero. Invócame a mí, dice el Señor. Entonces tenemos que salir de esa mentira, de esa falsedad, en la que aprendimos a correr detrás de los demás o a abrir diferentes ventanas. Me refiero a las ventanas de la tecnología para ver cuál es ese predicador, cuál. No digo que no haya que escuchar, sí puede escuchar un predicador, pero si le deja un mensaje contundente, si usted lo recibe en el Espíritu Santo y lo aplica. Yo, siendo pastor, no puedo aquí decir que no escucho ciertos pastores, pero si de verdad le pongo atención a lo que enseñan, me ministran por medio de la verdad y me dejan un mensaje que me edifique. Digo, el Señor me habló, el Señor me ministró, el Señor está haciendo cosas grandes. Pero de nada me sirve sentarme a ver una cantidad de ellos, pero si no le creo a Dios, que es el más importante, si no pongo mi corazón para Él, que es el que tiene que dirigirme y guiarme. Entonces,
Hermanos, dejemos de un lado la religiosidad y busquemos a Cristo Jesús de Nazaret. Recuerde bien lo que dice la Biblia. Y lo vamos a repetir infinidad de veces allá Juan 8, 31 y 32. Por tanto, Jesús dijo a los judíos que habían creído, oiga, aquí vuelve y nos confirma, si usted cree en la palabra, cree en Jesucristo, cree en el Espíritu Santo, va a haber un cambio, viene una bendición, va a suceder algo extraordinario. Pero si usted no, usted viene y se sienta nada más, o al lugar que vaya, de nada le sirve. Déjeme decir. He escuchado muchas personas, ¿sí? No estoy en contra de los predicadores, cuidado. Ni tampoco estoy diciendo que yo soy mejor que todos los demás, no. Porque hay muchos que también me están escuchando, pero si no está la palabra en su corazón, si no creen en el Señor, usted me puede decir, bueno, sí, o usted, no, es que el pastor Carlos, tremendo predicador, hombre de Dios muy usado, no hay qué más. No, no soy yo, es Cristo Jesús de Nazaret. Es la palabra que tiene poder, que tiene autoridad. Es el Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros. Yo no sano, yo no hago milagros, yo no hago prodigios. Que me dejo usar por el Dios de la gloria como utensilio, vasija de honra, es otra cosa. Pero quien usted tiene que tener puesta la mirada es en el... Si vosotros permanecieres en mi palabra, oiga. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes creen en mi palabra, si ustedes confían en mi palabra, si ustedes dependen de ella, oiga, todo eso le estaba diciendo el Señor. Los que habían creído, le está diciendo, ustedes tienen que creer en lo que yo expreso, en lo que yo digo, en lo que yo dejé escrito. Le dijo a los judíos que habían creído. ¿Cuántos se habían convertido? No sé cuántos. Pero les estaba aclarando algo. Ustedes me van a ver como persona acá. Pero el hecho de que yo me vaya el día de mañana, no pueden dudar, no pueden desconocer, sino recordar siempre mi palabra. Ustedes la van a recordar de por vida. La van a recordar hasta cuando sean llamados a mi presencia. Entonces, dése cuenta. Entonces, ¿quién es el que tiene la verdad? Jesús. ¿Quién es el que tiene la palabra? Cristo Jesús. Entonces dice, y seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vuelve y le dice el Señor. Estas palabras Jesús las dijo a los judíos religiosos que habían creído en Él, dándole a entender claramente que la religión no guía al ser humano a la verdad. La religión no salva, la religión no perdona, la religión no liberta. ¿Cuáles son las religiones? Lugares, sitios. A eso se refería el Señor. A eso le hacía en observación. El que salva es Jesús, el que sana es Jesús, el que restaura es Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, porque muchos estaban en un engaño, estaban equivocados, estaban cautivos, están en el mundo de oscuridad, perdidos. Déjeme decirle algo, Jesús no enseñó religión. Jesús no enseñó de hombres. Jesús enseñó verdad. Jesús enseñó su palabra. Jesús enseñó lo del reino de los cielos. Entonces, Jesús no enseñó religión, sino la verdad del amor de Dios, del perdón, de la sanidad, de los milagros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo podemos salir del pecado, de las ataduras, de las ligaduras, de las maldiciones, creyendo en su palabra, creyendo en su verdad, creyendo en lo que Él expresó. Podemos salir de ahí. ¿Sí ve? Entonces, es totalmente contrario cuando digo, ay, es en el lugar tal. No. Si no me enseñan la verdad como tal, estamos perdidos. ¿Sí? Podemos salir de las ataduras, de las maldiciones, de toda obra maligna, para que de esa forma podamos adorar al Espíritu Santo y permanecer como corresponde.
El libro del profeta Oseas, en la Sagrada Escritura nos dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Oiga, ¿y cuál es el conocimiento? La Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no conocía la verdad. Mi pueblo fue destruido porque no obedeció. Entonces, así hay muchas personas. No han obedecido, no se han sujetado a la verdad y por eso anda como anda su vida. Sigue atado, sigue cautivo, sigue oprimido. Jesucristo dijo que era necesario conocer la verdad. Jesucristo nos dio una ley clara, divina. Conoceréis mi palabra, conoceréis la verdad. Y Él lo va a hacer libre, lo va a desatar, lo va a sacar de la condición en la cual se encuentra. ¿Sí? Y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios transforma y renueva. En la medida que usted recibe iluminación, no es que usted prenda mecho nada, sino la revelación de parte de Dios, la administración de parte del Señor, a través de las Sagradas Escrituras, la palabra que usted ha vivido, ¿sí? La vida que dice, las áreas de su vida que no pueden aceptar como normales, que no pueden, nosotros no podemos recibirlas como reales, y las que tiene que renunciar. Cuando yo escudriño la palabra, Él me muestra, me revela qué atadura, qué maldición, qué ligadura hay. La palabra de Dios es el libro terapéutico. ¿Cómo así? Sí, Él para mí es sanidad, es medicina, es el bálsamo, es el aceite, es el ungüento, es el que me da todo. Él es el que me ayuda en las terapias espirituales que yo necesito. Ese descanso, esa seguridad en el Señor. Entonces, la palabra de Dios es una terapia y es una sanidad más poderosa del universo, más grande, la que de verdad actúa y obra como grande. A medida que llena su corazón y su mente de la palabra de Dios, su alma y su lenguaje de la palabra comienza a cultivar un mundo de luz, de claridad, de entendimiento y comprensión, porque usted ya no va al igual, ya su esperanza está en el Señor. Su vida ha sido transformada, renovada, para que usted declare palabra, para que usted confíe en el Señor, para que vea la respuesta que Dios tiene. Pero si yo no me esfuerzo, cada versículo y cada frase de la palabra de Dios es más poderosa que todas las opresiones que nos puedan atacar, que todos los problemas que hay en la vida. Nosotros tenemos cada día un texto, un pensamiento, una enseñanza de parte del Señor para nuestra vida. La fuerza omnipotente, la fuerza poderosa del Padre vence las fuerzas del mal, vence las obras de las tinieblas, vence todo lo que nosotros no vemos como dificultad, como opresión, como imposibles. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, si conocieres la verdad os hará libres. Si conociéramos, nos hará libres. Entonces, para eso tenemos que depender de la Sagrada Escritura. Es decir, la verdad de su palabra es el único remedio que trae liberación total. La Biblia, la ayuda del Espíritu Santo, creyendo en Jesús y el poder del Padre, traen sanidad en cualquier área de su vida. Traen paz, tranquilidad, reconciliación, restauración, gozo, alegría, como usted no se lo imagina. Pero nos toca creer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a romper, a cortar maldiciones, ataduras. Cierre sus ojos, incline su rostro, repita ahí estas palabras, diga, Señor Jesús, estoy delante de ti. He escuchado tu palabra, tu verdad. Hoy decido renunciar en el nombre de Jesús a toda mentira, a toda atadura, a toda obra de las tinieblas que haya ligado mi vida al vicio,
al pecado, a la ignorancia, a la ceguera, a la falsa adoración o a los pactos de maldad. Señor, hoy los echo fuera en tu santo nombre. Hoy los sepulto, hoy los entierro. Hoy le quito todo derecho legal sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis seres queridos, sobre mi familia, en las finanzas, en la salud, en el hogar. Hoy declaro que mi vida, mi corazón, mi mente y mis pensamientos no son controlados nunca más por las fuerzas del mal, por las tinieblas, ni por Satanás, sino que mis pensamientos deben ser controlados, guiados y dirigidos por el poder de la palabra divina y el omnipotente Dios de toda gloria, Creador del universo, al Padre eterno, a Jesús de Nazaret, mi Salvador, y a la palabra bendita, que es la verdad y que me enseña todo lo que necesito. Todo espíritu perverso e inmundo que me oprimía, que me impedía tener claridad, reconocer la verdad y ser libre, le ordeno: no tiene ningún derecho legal más en mi vida, ni poder sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi hogar, sobre mi empresa. El poder de Dios y por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, me declaro libre, me declaro sano, me declaro una nueva criatura, como dice la palabra. Por tanto declaro que soy libre de ahora en adelante y para siempre, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.